Audio Jungle. Vamos a comenzar primero con una breve introducción al mundo de la programación, y la idea también es traer a su memoria todos estos conceptos antes de comenzar de lleno. Y el primer concepto que vamos a revisar aquí en nosotros va a ser uno bastante esencial y básico, que es el algoritmo. No sé si alguien de ustedes me pudiera compartir en sus propias palabras, sin temor a equivocarse. Aquí todos venimos a aprender. ¿Qué es para ustedes o qué recuerdan de un algoritmo? ¿O qué entienden por un algoritmo? Bueno, yo entiendo que es como una secuencia de pasos para poder llegar a solucionar un problema. Estos pasos tienen una entrada, pues son datos, no sé, es una entrada, debe haber un proceso y hay una salida, algo así. Ok, excelente. ¿Alguien quiere aportar algo más de un algoritmo? Lo que es, lo que fuera. Ok, vamos a quedarnos con esta. Es bastante acertada tu percepción. Algo adicional y bastante relevante es que un algoritmo debe de ser finito, es decir, siempre, siempre debemos de tener un fin bien marcado, hasta dónde termina un algoritmo. No podemos tener algo infinito, ¿ok? En toda esta parte de desarrollo de software, todo lo que desarrollemos siempre tiene un inicio, que es como un punto de entrada, y un fin, ¿ok? Y entonces, como bien lo decía Marta, un algoritmo no va a ser más que una serie o una secuencia de pasos ordenados. Esto es relevante también. Siempre esto tiene un orden. Todas las acciones que realizamos para resolver un problema tienen un orden. Implica o tiene implicaciones el cambiar ese orden. Entonces debe de ser una serie de pasos ordenados que, al irlos aplicando o siguiendo, vamos a llegar a la solución de ese problema, que va a ser ese fin que les comentaba. ¿Okay? Eh, y en general, ¿qué es para ustedes un programa informático? En general, lo que ustedes consideren. A ver, voy a nombrar yo, por ejemplo, Nami. Mm, Pues para mí un programa informático es una aplicación que tiene una función y un Ok, una propósito. función. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más a lo que quieran adicionar? Podría ser como que es un programa que realiza una función, ya sea para obtener una información o para lograr algún objetivo. Exacto. Coincide bastante con lo que decían a mí. Y ese es el punto clave, de hecho, el objetivo. Esa función que mencionan y ese objetivo a alcanzar es eso. Realmente nosotros, cuando programamos, lo que estamos haciendo es alcanzar un objetivo, y ese objetivo generalmente es la solución a un problema. Realmente nosotros tenemos un problema en el ámbito que sea, ya sea en el ámbito, digamos, en el ámbito laboral, si trabajan en una empresa o tienen su empresa, o en el ámbito escolar. Siempre, siempre, siempre hay un problema que tenemos y que queremos resolver. Entonces lo podemos hacer a través de la programación, generando estos programas informáticos, que más adelante lo vamos a ir llamando de diferentes maneras, y que el objetivo que tienen, el objetivo final es alcanzar un objetivo. Y vamos a decir que un programa informático va a ser una serie de rutinas, vamos a llamarle rutinas, o una serie de comandos, si lo quieren ver así. Que cada comando hace algo, pero ya entre todos alcanzan ese objetivo. ¿Ok? Entonces es bastante acertado esa parte del objetivo o funcionalidad en particular. ¿Ok? Bien. Ahora, los lenguajes de programación, ¿alguien sabe qué es un lenguaje de programación y para qué lo utilizamos? Luz.
Vaya, un lenguaje de programación es el que nos permite desarrollar un programa informático, pongámoslo así. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene algo más que quisiera adicionar? Ok. Bien, sí, es la manera en que nosotros creamos estos programas informáticos. Pero vamos a ver un lenguaje de programación, vamos a hacer una analogía. Nosotros como humanos tenemos lenguajes naturales, se les conoce o pertenece al grupo de los lenguajes naturales. Nosotros hablamos español, en Estados Unidos hablan inglés y en cada diferente región o en cada país llegan a hablar diferentes idiomas, ¿no? Entonces es un lenguaje para comunicar. Pues de la misma manera, estos lenguajes de programación, por eso se llaman de programación, porque un humano no puede decirle de manera directa a la máquina, haz esto o haz aquello, cuando estamos creando un programa informático. Lo que tenemos que hacer es darle instrucciones, pero en un lenguaje en algunos de los lenguajes que hay para programarlos, en este caso Java, es un lenguaje de programación y una plataforma a su vez. Pero como el lenguaje de programación lo que hace es define ciertas instrucciones, ya están predefinidas, que cuando el programador las inserta utilizándolo como lenguaje, pues él lo que va a hacer es traducirlo al lenguaje máquina. Es decir, estos lenguajes de programación son un intermediario entre el programador a la hora de estar creando los programas y la máquina. ¿Ok? Entonces, esos son los lenguajes de programación y pues nos sirven para eso, para usar como un lenguaje intermediario entre el programador, que es un humano, y la máquina. ¿Ok? Y puede ser el lenguaje de programación que ustedes gusten y cada uno de ellos pues define sus propias sentencias, que son las palabras reservadas que tienen. O es decir, eso es lo que el lenguaje tiene en sí. Entonces tú utilizas ese lenguaje para decirle a la máquina que haga algo. ¿Okay? Bueno, y después vienen los lenguajes compilados y los interpretados. Particularmente Java pertenece al grupo de los lenguajes interpretados. Vamos a ver ahorita un ejemplo de qué va esto de los lenguajes interpretados. Y por otro lado están los lenguajes compilados. Si recuerdan por ahí algunos de los que hayan tenido alguna clase de C, por ejemplo, cuando tú escribes en un lenguaje compilado, lo que haces es generar un programa que se va a adecuar o se va a estar amarrado al sistema operativo en el que tú estés trabajando. Es decir, yo puedo tener mi código, pero al final del día yo tengo que hacerle un proceso de compilación, se le llama. Es decir, generar el programita. En Windows, si ven por ahí, hay muchos archivos que son terminación .exe, que esos ya son un compilado. Pero esos .exe solo van a funcionar en plataformas o en sistemas operativos Windows. Si ustedes quieren hacerlo para Linux, por ejemplo, lo que tienen que hacer es tomar nuevamente el programa fuente donde escribieron con el lenguaje, usar un compilador que nos permite traducir directamente hacia Linux y ahí nos va a generar un archivo con una extensión generalmente CPP, si es de C, por ejemplo, y solo va a ejecutarse en los sistemas operativos Linux. Los interpretados lo que tienen es que yo tengo un código fuente, me crean un código intermediario. Vamos a utilizar este esquema, si ven por aquí. Esto es lo que les platicaba. Estos son los interpretados. En el caso de Java, que pertenece a los interpretados, vamos a tener un código fuente, que es el que vamos a escribir. Después vamos a generar nosotros utilizando el JDK, que es uno de los archivos que descargaron. Utilizando ese JDK vamos a utilizar algo que nos va a generar lo que se llama bytecode. Que en realidad, no es un ejecutable en sí, como les decía, el .exe, no. Es un archivo intermediario que quien lo sabe interpretar, por eso se llama interpretado, es la máquina virtual. Java, además de ser un lenguaje, es una plataforma,
tiene una máquina virtual, que es la que instalamos en los sistemas operativos. Ahorita que nosotros instalemos, o si instalaron el JDK, traen un JRE, y ahí viene la máquina virtual de Java, por sus siglas en inglés, de Java Virtual Machine. Entonces, si ven, debajo están los sistemas operativos. Entonces, no importa que si yo tengo aquí, yo generé, no sé, estaba trabajando en Windows y generé aquí un programita y utilicé el JDK para generar este punto class. Este me lo puedo llevar a cualquier sistema operativo, siempre y cuando ese sistema operativo tenga instalada la máquina virtual, que aquí está el intérprete. Este intérprete lo que va a hacer es, pues, interpretar este punto class y darle las instrucciones adecuadas al sistema operativo. Por ejemplo, si el bytecode dice suma 5 más 2, lo que va a hacer es interpretar la máquina virtual y decirle en lenguaje de Mac, quiero que sumes este más este. Y el resultado se lo dan y él hace lo correspondiente. Y así, entonces, a través de eso tenemos un intermediario que es el intérprete. Supongamos que es como en la vida real, supongamos que este punto clase es alguien que habla español y este sistema operativo es alguien que habla, por ejemplo, inglés, francés, italiano tal vez. ¿Okay? Entonces, ellos no se pueden comunicar directamente, necesitan un intérprete, alguien que conozca ambos lenguajes en este caso. Entonces, es precisamente la tarea básica del intérprete que viene con la máquina virtual de Java. Es interpretar el bytecode, que es el punto class, pasarle las instrucciones al sistema operativo, según sea el caso, y la respuesta que le dé el sistema operativo, devolverla y seguir con las ejecuciones. ¿Ok? Y así funcionan la mayoría, por no decir que todos, los lenguajes interpretados. Tienen un intérprete, alguien intermedio entre ellos, entre digamos, el ejecutable que se genera a partir del lenguaje y el sistema operativo. ¿Ok? Bien. Algo también que quiero que traigan a su mente antes de continuar es el esquema básico de un programa informático, que ya por ahí lo mencionaban también hace rato, creo que fue también Marta, de una entrada, proceso y salida. Todo lo que nosotros vayamos a programar, lo vamos a ver como una cajita negra. A este le vamos a llamar proceso. Y generalmente todos los programas, vamos a ver que es esta cajita, siempre van a tener unas entradas que son datos, generalmente. Puede ser lo que sea, según definamos, pueden ser números, pueden ser caracteres, pueden ser números booleanos, lo que fuera. Y puedes recibir la cantidad de entrada que tú requieras. Entonces, esos son solo datos. Esos datos se van a transformar, se van a procesar aquí, dentro de esta cajita negra. Y es una cajita negra, o se representa así porque no sabemos qué ocurre ahí, ¿no? Ocurre algo, solo sé que se transforman y yo espero una salida, que esto generalmente se le conoce ya como información. Es decir, procesas datos de entrada generalmente crudos, haces ese procesamiento y la salida ya es información. ¿Okay? Por ejemplo, si hablamos de la suma, ¿no? Pues las entradas son 5,5 y este procesa y hace una suma y mis resultados son, pues 10. Este ya es información, ¿ok? Ahora, estas salidas puede ser que también estén que sean una salida para un usuario final, generalmente un humano, o bien que sean la entrada para otro programita o para otro proceso, ¿ok? Y es así, con este encadenamiento que vamos viendo aquí, que es como funcionan ya a lo que llamamos sistemas, los sistemas ya más grandes que están compuestos de múltiples programas que cada uno se dedica a hacer cierta cosa, tiene un objetivo muy particular y todos colaborando en conjunto conforman un sistema mucho más grande que me permite alcanzar objetivos mucho mayores, mucho más ambiciosos. ¿Okay? Entonces, no me dejas mentir, Noemí, seguramente te ha tocado trabajar en alguna parte
tal vez solo en un módulo, que se le conoce como un módulo, una parte muy pequeña, pero solo es una parte de todo el sistema. ¿Ok? Sí, la verdad. Ok, perfecto. Entonces tengan eso en mente. Lo que vamos a estar haciendo, van a ver que todo va a seguir este patrón. Siempre va a haber datos de entrada, vamos a nosotros, lo que vamos a programar generalmente va a ser este proceso, la parte negra, y vamos a producir una salida. ¿Ok? Y bueno, ahora pues, ¿qué es Java, no? Java, les decía, Java es mucho más que un lenguaje de programación. Java es realmente toda una plataforma para ejecutar todos nuestros sistemas. Java tiene una máquina virtual, que es la que veíamos, que en esa máquina virtual lo que hace es, pues tiene un intérprete que permite, ya vimos, el lenguaje los archivos .class, que vamos a generar enseguida, los interpreta y le dice al sistema operativo que haga algo y espera respuesta de él. También la máquina virtual pues se encarga, por tener este intérprete, de ejecutar todo. La filosofía de Java es crearlo una vez y ejecutarlo siempre que necesites. Si vemos aquí, yo puedo ser que haya generado este bytecode, este .class, a lo mejor aquí en Windows, pero si por alguna razón necesito ahora usar Mac, pues solo con que yo me lleve y tenga la máquina virtual, lo puedo ejecutar acá, sin necesidad de volver a hacer el compilado. Entonces, esa es la filosofía detrás de Java y por eso tiene este intérprete de genéralo una vez y ejecútalo donde tú requieras, las veces que requieras, siempre y cuando tú tengas la máquina virtual. Ok, Java también cuenta con algo que le llamamos Garbage Collector, que es el recolector de basura. Muchos lenguajes como C, por ejemplo, llegaban a tener un gran potencial a la hora de permitirte manipular recursos de manera directa, como son, por ejemplo, la memoria, que es un recurso tan preciado. Pero por lo mismo, tú podías también causar ciertos conflictos a la hora de estar moviendo directamente en la memoria. Java no te permite hacer eso. Java no permite que tú como programador puedas acceder directamente a la memoria. Java utiliza referencias y para limpiar todo lo que vamos nosotros haciendo y que va utilizando memoria, se va quedando en la memoria. En el lenguaje C, pues lo que tenías que hacer tú era, pues tú irlo quitando de la memoria. Si no, de lo contrario, continuabas procesando y la llenabas hasta que te da un error de volcadura de memoria, ya no había. Pues en Java no, en Java eso está automatizado y es a lo que se llama Garbage Collector. Que cuando en Java ya se detecta que hay, digamos, pues vamos a hablar de objetos o de cosas que tú creaste, variables o lo que quieran, que ya están ahí y que ya no las vas a utilizar, que ya no hay manera de que los utilicen, de manera automática va limpiando la memoria. ¿Okay? Entonces en Java nunca van a poder ustedes acceder a la memoria directamente y es por eso que de manera automática ya tienen un recolector de basura. ¿Sí? Y lo que les decía, el código de seguridad del bytecode, pues no es esto más que Java no genera el lenguaje, por no ser compilado, no genera un lenguaje máquina, es decir, un lenguaje a este nivel. No, Java tiene un intermediario que se le llama el lenguaje bytecode, que son los .class. Entonces, este código pues es más seguro, ¿por qué? Porque cuando nosotros creamos esto, no estamos hablándole directo a nosotros, o no estamos hablando directo el lenguaje de la máquina. Por ahí no sé si les llegó a pasar, hace un tiempo era muy común que, no sé, en un correo o en algún disco te llegaba un archivo, un .exe generalmente también, que pues generalmente hablaban el lenguaje de Windows. Entonces, al tú ejecutar directamente sobre Windows, pues estás hablando su lenguaje. Entonces, eso te da un riesgo en la seguridad del sistema. Entonces, es por eso que a esto se le llama que es un código de seguridad, porque al no hablar el lenguaje directo o nativo del sistema operativo, necesita siempre de un intérprete. ¿Okay? Entonces, ese intérprete, pues nunca va a hacer cosas maliciosas, digamos, al sistema operativo,
Sin embargo, si lo hablamos directamente aquí o lo ejecutamos directamente, pues sí, corremos ese riesgo. Ok, y finalmente las ventajas de utilizar Java, pues es que es multiplataforma, como ya les decía aquí. No hay necesidad de que tú lo compiles para cada sistema operativo, te lo puedes llevar, lo que ya hiciste lo puedes mover entre el sistema operativo sin problema. Entonces, es muy sencillo. A esto se le llama portabilidad, portarlo de un lugar a otro. Aquí decía la portabilidad. Tiene su propio compilador, que es el JDK que ya por ahí ya tienen, que es el que nos va a generar los .class. Él va a leer los archivos .java y nos va a entregar los .class. Y a su vez tiene también el intérprete. Es decir, por eso les digo que es más que un lenguaje Java, en realidad es toda una plataforma que ya viene todo, digamos, incluido, todo integrado. Okay. Entonces, al utilizar Java, ustedes están utilizando más que un lenguaje de programación, toda una plataforma de ejecución. Java tiene digamos, dos partes en las que divide la plataforma. Una es el JRE, que significa Java Runtime Environment, es decir, es el ambiente sobre el que se ejecuta todo lo que está hecho en Java. ¿Ok? Ese JRE, si recordamos aquí un poquito, no es más que toda esta parte que vemos aquí, la máquina virtual de Java. Eso es el JRE en sí. ¿Ok? Pero eso es para ejecutar lo que tú ya tienes hecho, ya tienes creado, es decir, ya estás a este nivel. Pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es vamos a escribir de cero las cosas, los nuevos programas, vamos a generar este proceso, vamos a usar este Java Compiler, que se le llama, para generar el bytecode. Entonces, para hacer este proceso requerimos del JDK, que el JDK es un acrónimo del Java Development Kit o Kit de desarrollo de Java. Okay. Cuando tú estás programando, si no tienes el JDK, no vas a poder generar tu bytecode. Entonces, siempre que quieras crear soluciones nuevas o modificar algo, modificar el código y generar el nuevo bytecode, vas a requerir siempre del JDK. Esta es la estructura básica de un programa. En Java todo van a ser clases, todo lo que creemos. El programa mínimo va a ser una clase y siempre vamos a tener que crear un archivo y que va a tener esta estructura. Primero, la palabra reservada class indica que esto es una clase. El nombre de la clase o el nombre del programa, solo que aquí en Java se siguen nomenclaturas, se les llama. Nosotros siempre que nombremos una clase vamos a tener que seguir esta nomenclatura que se llama camel case. Si ven, la primera palabra comienza siempre con una letra, no puede empezar con un número ni con un símbolo extraño. Siempre debe ser con una letra y en mayúsculas y las siguientes letras de la palabra en minúsculas. Si por alguna razón requerimos de una segunda palabra o tercera o cuarta palabra, el inicio de la palabra deberá ser siempre con S mayúscula. En este caso, la clase se llama empleado sindicalizado. Y si ven, la primera palabra comienza con mayúscula y la segunda palabra también. No podemos utilizar espacios. Sí te permite el lenguaje utilizar guión bajos, pero la nomenclatura establece que cada palabra debe de estar separada, inicializando la siguiente palabra siempre con mayúscula. No puedes utilizar espacios ni guión bajos. ¿Okay? Puedes utilizar números siempre y cuando no sean al principio. Okay. Y si ven en la estructura, pues siguen estas llavecitas que abren y cierran. Siempre cada llave que abre se tiene que cerrar. Esto indica que aquí inicia esta clase o este programa y termina acá. Y dentro ya de la clase o del cuerpo de la clase puede haber varias cosas, pero ahorita vamos a ver la estructura mínima para poder ejecutar
vamos a necesitar de un método. Este se llama método, este que está aquí, o es funcionalidad. Es decir, esta clase, cuando nosotros la ejecutemos, lo primero que va a hacer va a buscar este método y debe ser tal cual está aquí. Se llama así, static void main, y recibe parámetros. ¿Ok? Entonces lo primero que va a hacer es ejecutar este método y ejecutar todo lo que esté aquí adentro. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.